El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Mamita querida, qué programa el que nos espera el día de hoy. Sin querer queriendo, equivocamos el día de la grabación por una descoordinación que tuvimos, pero, mientras haya chela, hay programa, y mientras haya buen librero, hay cultura en el medio. Nos nominaron otra vez a los premios Luces, premio que evidentemente vamos a perder, pero para alegrar la música de la derrota, está con nosotros Daniel Sacro, que en realidad tu apellido es Sakrovsky, o sea, que es la abreviatura. Sacro, ¿cómo viene la cosa? Sí, para empezar es Sakroisky. Sakroisky. Lo que te pasa, me ha pasado todo el tiempo. Se escribe mal el nombre, muchas veces me han dicho Sarkozy. En un boleto de bus una vez decía Sastroisky. Hubo muchas versiones de mi apellido. Es una pesadilla para cualquier trámite, para el aeropuerto, para todo lo que tengas que decir tu apellido, la pasás muy mal. Pero en realidad, a mí me gusta mi apellido, solo que a la hora de simplificar, cosa que siempre se hace cuando uno tiene que hacer un nombre, digamos, de público, siempre me han dicho Sacro desde hace miles de años, así que me parece que está bien. Es mucho más amable poner Sacro, dicho sea de paso, ¿no? Es más fácil de recordar. ¿De dónde viene el Sakrovsky? Viene de, estás empecinado en no decirlo bien, ¿no? Pero es Sí. Sakroisky. Sakroisky, disculpa. Viene de lo que hoy es Rusia, Moldavia, que es, ahora pertenece a Rusia, pero antes era un país dentro de lo que era todo lo que era el Imperio Ruso, la época de los zares. Viene de ahí. Mi familia, de la parte de mi viejo, digamos, mi bisabuelo nació ahí y se vinieron a Argentina porque en ese momento estaban los pogroms, que era básicamente como el Holocausto, pero de Rusia, donde no los gaseaban, pero aparecían los zares o los emisarios de los zares y hacían todas las maldades posibles a los judíos pobres. Digamos, los que vivían en el campo, trabajaban en el campo, y bueno, era una persecución, como tantas que hubo en el pueblo judío a través de la historia. Te ha tocado siempre estar al margen, ¿no? De hecho, uno revisa tu profesión, es músico, comunicador y monopólvico. O sea, siempre te toca estar al borde. Sobre todo lo último me interesa. ¿Cómo es eso de monopólvico? Monopólvico es uno de los relatos que tengo, que hago en vivo, que es, yo creo que es una toma de posición, un manifiesto pseudoerótico sobre el valor que tiene ser hombre que se echa un polvo en general, que solo se ha echado 2 cuando era muy joven y empezaba en esas lides, y bueno, siempre se ve como una debilidad, como esta cosa de... Sobre todo es un relato que juega con la idea de que los polipólvicos se creen algo que no son pobres perdedores en realidad. En cambio el monopólvico se echa uno con toda la gloria porque sabe que es el único, es filosófico en el fondo. Se ha generado en la gente esta idea de que más es mejor y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Menos es más, como dice esa frase dudosa también, que digamos le da valor al minimalismo. Pero bueno, un poco en ese relato juega con analogías. Cuando ves una película increíble que dura 3 horas, ¿después querés ver otra? No. O tenés una cena de esas que, wow, viste, pusiste lo que ganaste a fin de mes para comer entrada, primero, segundo, café, no vas a pedir la carta después. Entonces juega un poco con eso. La idea no es que sea uno precoz, cortito y triste, sino uno que en principio desarrollo final, ya que hablamos de literatura, una historia que después ya no tiene nada más que contar. Que bueno, es una excusa para decir que hasta a eso uno puede llegar, pero trata de hacerlo dignamente. Bueno, estas historias justamente a las cuales Daniela hace referencia, les escuché en una expo argentina, ahí lo oí tocar por primera vez y narrar. Entonces, así como Augusto Ferrando decía, yo lo descubrí, yo dije, tengo que traerlo al programa, felizmente has accedido y te agradezco
enormemente por estar aquí esta noche, noche de viernes, en la que la gente seguramente tiene ganas de irse a rumbear, por ahí se meten un jamming en su casa, hagan el jamming con el buen librero el día de hoy, cosa que nunca se ha hecho en este podcast, pero está bien para hacer la primera vez, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo feliz el día que sea. Así que... Pero me encantan los días, me encantan los lunes que parecen viernes. Ajá. No sé, me acordé ¿Cómo es de un eso. lunes que parece viernes? Hay algo que pasa en el espíritu, probablemente el espíritu de uno, pero una energía que muy cada tanto. En general los lunes son lo peor, pero hay algunos lunes esporádicos por algún motivo, ¿viste? Cuando uno dice, hoy pensé que era... En general pasa cuando uno dice, no, hoy es miércoles y uno cree que es viernes, esa es la confusión más habitual. Pero un milagro esporádico es cuando hay lunes que por algún motivo te suenan a que algo terminó. Cuando te das cuenta que no, te querés matar, pero bueno. Hay pequeños milagros que uno evidentemente no sabe cómo ocurren. ¿Cómo es que te quedaste tanto tiempo en el Perú? Tú viniste aquí a Lima contratado como publicista y ya llevas ¿cuánto tiempo? 10. 10 años. Vine por un año y le sumé un 0, digamos, ahora. Y van 10. ¿Y Sí. cómo fue que se dio esa prolongación de ese contrato indefinido? Yo creo que para empezar la idea, uno se va a vivir afuera mucho antes de irse a vivir afuera. Está en la cabeza. Yo tenía eso en la cabeza hace un montón de tiempo. No pensé que iba a ser Perú, pero quería vivir la aventura de vivir en otro país. Ujú. Y cuando se dio la oportunidad en publicidad, ahora creo que no tanto, pero pasaba que uno trabaja en una agencia y es una sucursal, generalmente gringa, donde hay, digamos, la misma agencia en sucursales, ¿no? En diferentes países. Y le dije a mi jefe que yo sabía que probablemente me iba a dar una patada en el culo, pero me quería, porque en una época jodida económicamente, le dije, bueno, antes de, si me vas a dar una patada en el culo, que sea otro país y déjame vivir la experiencia. Y así fue. Ahí le mandaron mi reel, mi carpeta al Chini Polar, que era el director creativo de FCB Mayo, la vio y me contrataron por un año. Y yo pensé que iba a ser un año y al final se fueron dando las cosas y me fue bien en muchos sentidos. Entonces nadie se va de un lugar donde lo tratan bien. Ahora, cuando tú dices Perú, o sea, ¿qué sabías de Perú? ¿No sabías? Había venido de vacaciones muchos años antes a Cusco, al Machu Picchu, y lo recuerdo eso como turista. Lima me había parecido una ciudad extraña, había estado 3 días en general. Lima es más como de pasada para ir a Cusco, a la selva, ¿no? Ujú. Sin despreciar Lima, pero un poco pasa eso. El turismo fuerte para uno que no conoce nada está en Cusco, o en la selva, o en el norte. Recuerdo que me parecía una ciudad extraña, y todavía creo que me sigue pareciendo. ¿Y la ciudad donde tú vienes es Buenos Aires mismo? Sí. O sea, Buenos Aires capital. Sí. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo ves la diferencia entre ese Buenos Aires que tú dejaste y ahora que has eventualmente vuelto esporádicamente de vacaciones? Cambió mucho, lo que pasa es que siento que todo cambió mucho. Creo que todo se puso más áspero, más tenso, más violento. El mundo en general da la sensación de que todo se fue a un lugar así oscuro. Entonces Buenos Aires no escapa a eso. Probablemente más pobreza, probablemente más gente pidiendo la calle, más unos peleados con otros. Todo es así, pero bueno, como todo es así, yo busco con lo mío encontrar algo de luz y algo de magia, porque si no, no hacemos nada. Encontraste luz rápido aquí en Perú. De hecho, tu hijo es peruano. Sí, mi hijo es peruano. Bueno, fue uno de los motivos por los que me quedé. Básicamente no podés abandonar a un hijo. Además, armé una familia, me iba bien el trabajo, siempre hice música, desde que llegué tuve otras bandas, hice discos, estaba feliz, viajaba un montón. Eso es algo que hablo en pasado, pero me sigue pasando. Lo más hermoso para mí de Lima es la posibilidad de viajar a cualquier lugar del Perú, digamos, de manera más o menos constante, que eso es algo que me fascina. Pero me pasaron muchas cosas, entre otras tener un hijo, y la verdad es que nunca pensé en volver, porque siempre me iban pasando cosas. Hoy por hoy sí me gusta la idea de ir más seguido a Buenos Aires y estar un poco en los dos lugares, porque bueno, empezás a extrañar después de un tiempo. Ahora, también se extraña esta vocación. Tú nunca dejaste la música, la ejerciste en paralelo a tu profesión como comunicador, eventualmente me estabas mencionando publicista. ¿Cómo se conjugan este tipo de cosas? Porque por ahí hay gente que dice, no, ¿sabes qué? He quedado con mis sueños sepultados bajo la bruma del trabajo. En tu caso no fue así. No sé por qué. Siempre tuve una obstinación por no perder eso. Como que tengo una especie de alma medio... no sé cómo decirlo, algo de esa pureza o ingenuidad que para mí está bien no perder, que en general uno la pierde cuando tiene que encarar responsabilidades. Son muy pocos los que trabajan de algo realmente que aman.
Y yo decidí que eso lo amaba, pero sabía muy claramente que no era algo de lo que era posible vivir. Digamos, es un milagro vivir de eso. Entonces siempre me lo tomé como, bueno, voy a trabajar en esto que me gusta y es más o menos tiene que ver con lo creativo. Y mientras tanto eso no lo voy a soltar nunca. Fue mi plan, digamos, matriz desde que, bueno, terminé la secundaria y tenía que, digamos, tomar responsabilidades, pero ser feliz, ¿no? Las dos cosas. Ahora, tú tenías muy claro que en algún momento querías ser músico. O sea, ¿cómo empieza esta historia? A los 13 años, sacando del armario de mi madre, al final había una guitarra que ella había abandonado y después de muchos años me llamó la atención, la saqué y empecé a tocar y saqué la melodía, siempre me acuerdo, la melodía del Padrino. Tan, 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 tan. Bueno, mira, justo ya. ¡Epa! Empezó, arranca el jamming, ¿ah? Todavía la toco mal. No, toca la mala a propósito porque si no YouTube nos manda el copyright. Y encima es la mafia. O sea, encima es la mafia. Te van a mandar un caballo muerto a tu cama. No. Bueno, empezó con eso. Y ahí mi vieja, que siempre me apoyó mucho en el sentido artístico, siempre estuvo ahí, me dijo, bueno, tenés que ir a un profesor porque evidentemente tenés oído. Ya, nada, me levantó desde el principio. Y ahí empezó, y ahí muy poco tiempo después yo quería hacer mis canciones y también me gustaba mucho leer desde siempre, o desde que recuerdo que sabía leer, y al toque, al año ya de aprender guitarra, ya hacía mis temas y eso siempre estuvo, o sea, nunca dejó de estar porque para mí es como, supongo que para vos escribir o leer o hablar de libros, es algo que está ahí, que no lo podés soltar, es como una pulsión vital que si no está, digamos, deja de crecer el pasto. No, por ahí conmigo fue como un gusto adquirido, ¿no? O sea, evidentemente como una forma de evasión. Mis viejos, ninguno se dedica al arte, ni mucho menos a la literatura. Pero me interesa mucho esta cuestión porque ¿cómo ves tú ahora a tu hijo? ¿Ves que por ahí tiene algún tipo de inclinación dedicada al arte, al diseño? No lo sé. Lo que es fascinante de tener un hijo chiquito es que, primero que aprendés, y segundo que es cómo funciona la mente de un cerebro en expansión. Entonces lo que estoy viendo es que tiene muchas pasiones muy efímeras, pero que son muy intensas. O sea, por ahí hace 2 meses estaba fanatizado con Woz, el cantante urbano argentino, y cantando todos los temas, y después ya chau, no le interesa más y se mete a full con los Legos. Después no le va a interesar más y se va a meter con lo que es Skibidi Toilet o dibujarlos, bueno. Va cambiando, entonces lo que veo es sí, hay una pulsión creativa permanente. Yo creo que en todos los niños, solo que después muchas veces se va perdiendo, porque la escuela y la rutina también que ya le meten a los niños, medio que los aleja de eso. Pero en el caso de él sí, lo veo muy presente. En un momento hacía letra, yo lo ayudaba, todo el tiempo me parece que tiene una mente ahí que va a 1000 por hora. Mencionabas que tenía esta afición por este cantante argentino, ¿lo has intentado argentinizar? Porque Cassiari menciona, por ejemplo, que él trató de argentinizar lo máximo posible a su hija, que era catalana. Tu hijo es peruano. ¿Hay este afán también por argentinizarlo o por ahí no tanto? Yo creo que sí, pero sale un poco, digamos, sale como por ósmosis, porque él está conmigo y escucha las bandas o los músicos argentinos que yo pongo. Después pongo en YouTube cosas, noticias argentinas y lo ve. O sea, está todo el tiempo porque yo tengo mucho gusto argentino que no solté nunca y no lo voy a soltar. Eso pasa. Sí, lo que me encanta es que él me habla a mí con la Y. Él a mí me dice, yo fui. Después va con su mamá y le dice, yo ya pues. Entonces conmigo habla en argentino, es fabuloso. ¿Cómo es ser argentino en el Perú? ¿Tienes un tema relacionado a eso? Tengo un tema. ¿Estás esperando que lo relate? Por favor. Bueno, tenía la guitarra, pero lo voy a decir, porque creo que va a ser un poco incómodo. Pero bueno, como mejor desees. Esto empezó en realidad por todos los relatos que hago ya son autobiográficos. Yo ya me inclino por la no ficción. Antes escribía cuentos y cosas ficcionadas, pero hay un momento que me di cuenta que lo que le pasa a uno en el día a día, hay ahí porciones de magia para convertirlas en algo, ¿no? Y esto fue muy puntual. Un amigo argentino me preguntó hace un tiempo, ¿qué onda para venir a vivir a Lima? Como que el tipo estaba en la misma que yo hace un tiempo. Y me preguntó eso, ¿qué onda para venir a vivir a Lima? Entonces yo me tomé el tiempo de poder dar una respuesta decente y le escribí un mail. Y el mail decía esto: amigo,
En Lima el sol brilla, pero por su ausencia. Así que si sos un poco depresivo, no es tu lugar. Pero en el verano ves el atardecer todos los días, así que si te gusta hacer esa fotito estúpida de agarrar el sol con los 2 deditos, es tu lugar. En Lima se cocinan platos increíbles, si sos un gordito feliz, es tu lugar. También se frustran bastante con el fútbol, casi siempre es casi ganan, casi empatan, casi clasifican. Igual siempre tienen la opción de la comida y cuando se frustran por algo cambian de tema y hablan de lo que comieron ayer, comen hoy y comerán mañana y pasado mañana y así hasta el fin de los tiempos. En Lima toca mucho el claxon y antes de empezar cada frase dicen escúchame, lo cual va a ser muy difícil porque toca mucho el claxon. Si te cruzás con un conocido en la calle te va a decir de tomar unas chelas pronto, pero no le creas, eso no va a pasar nunca. Es una cortesía, no es literal. En Lima son un poco susceptibles, así que si sos muy frontal suavízate o vas a quedar fuera del lugar. Si conoces a una chica te vas a sentir en una telenovela, porque vas a dejar de hablar de vos y vas a empezar a hablar de tú. Y para cualquier argentino hablar de tú es telenovela. Después descubrirás que es telenovela por muchos motivos más, pero esa es otra historia. En Lima hay una farmacia y un casino por cuadra. Y eso resume una teoría universal. Drogarse y perder plata siempre fueron de la mano. Además está el Parque del Amor, el Puente de los Suspiros, la Pera del Amor, es como que toda la ciudad fuera hecha para procrear. Están los surfers, que para mí son como una nueva especie marina, es como que viven en un limbo acuático, felices, yo los veo así, y mi teoría es que nunca se enteraron de nada de lo que pasó los últimos 4 años. Después, bueno, había algunos sinónimos, hola es habla, ok es ya, boludo es brother, pelotudo es huevón, kiosco es tienda, chorro es choro, cheto es pituco, poste es alucina, genial es bravazo, conchetumá es a sumar, estás iguales a los siglos, cada rota es conchudo, pendejo es chibolo, chanta es pendejo, garca es cagón y Maradona es Gastón Acurio. Tenés que pensar qué tipo de argentino querés ser en Lima. Básicamente hay 2 opciones, o eres Ricardo Gareca o el ex de Laura Bozzo. O sea, no hay punto medio para un argentino en Lima. Por último, la más personal, si la vida hace que tengas un hijo en Lima, quizás sientas que Lima es un poco más tu lugar, pero no te engañes. En Lima o en Buenos Aires o en Calcuta o en Katmandú o en Sydney o en Hong Kong o donde sea que esté tu hijo, al final ese será tu lugar. Muy bien, aplausos por favor, vamos. Qué real eso, ¿no? Maradona es Gastón Acurio. y si eres argentino te quedan 2 caminos, o ser Gareca o ser el ex de Laura Bozzo. Sí, perdón, por ahí el ex de Laura Bozzo ahora es Gareca. No supe. Pero... Ahora creo que hay un grupo de hinchas, o sea, que creo que injustamente están puteando a Gareca. Mal. ¿No? Mal, sí, por la campaña también, que justo salió penoso. Pero tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, si eres un gordito feliz, Lima va a ser tu ciudad, ¿no? En Lima en el Perú en general, parece que te puedes meter con cualquier cosa menos con la gastronomía. ¿Te pasó, por ejemplo, hay un plato que tú digas, no, ¿sabes qué? No me gusta, o sea, ceviche, a riesgo de no que... lo puedo. Al principio sí, y hubo un momento que, esto creo que no, lo estoy comiendo de compromiso, no va. Pero un montón de platos que me encantan. El primero para mí es el ají de gallina. O sea, con argentinos he visto que hay una afición grande por el lomo saltado, por También, ejemplo. porque es parecido, es carne, es como una carnecita hecha justamente finamente. Lomo saltado, ají de gallina, hay varios, pero el ceviche no le entro. Por ejemplo, ahora el que yo te estaba escuchando, es un poema musicalizado o un poema a secas, ¿no? Que también funciona sin música. Sí, bueno, llamarlo poema no sé si es mucho, pero gracias. No, sí, o sea, a ver, una manifestación artística es básicamente... Acá hay mucha gente que igual como que trata de deslindar un poco, ¿no? No, la música ya no es literatura, o la literatura no está en la música. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Lo mío fue cambiando, porque al principio... Como te digo, yo lo tenía muy separados, ¿no? Siempre tuve como 2 planetas, incluso en el trabajo, como decías, que comunicador, publicista, siempre parecían 2 cosas que no se unen. Me pasaba también con la música y con la literatura. Para empezar, cuando hacía canciones sentía que el lenguaje tenía que ser un poco más abstracto. Por poner un ejemplo, las letras de Soda o de Cerati, también de Spinetta, son varios, pero acá supongo que el ejemplo más emblemático es Cerati, porque son letras abstractas y son hermosas. Entonces un poco, entre otros ejemplos, yo tenía esa referencia. Una letra no puede ser lineal.
Los poemas tampoco, pero a la hora de cantarlos, tiene que tener musicalidad las palabras. Eso te lleva un poco a lo poético, quieras o no. A veces estás metiendo palabras que no tienen sentido, pero tienen musicalidad y funciona. La idea es que tenga sentido, o sea, sonoridad y sentido juntos. Y además escribía cosas de literatura más concretas, más, ok, principio, desarrollo, fin. Hubo un momento en que todo se conectó y fue hace poco tiempo. Y para mí fue la clave una charla que tuve con Pelo Madueño, que es muy amigo. Y él conocía mis canciones y también había leído o le había contado algunos de estos relatos cortos, no ficción, autobiográficos casi todos. Y él me dijo, tío, tienes que musicalizar tus relatos, o sea, contar tus relatos en los shows. A la gente le encanta eso, ¿no? Que le cuenten historias, además las canciones. Y es como que mi cabeza hizo, fue como el tío de Spider-Man cuando le dice un gran poder, una gran responsabilidad. Me dijo eso y me voló la cabeza, siempre lo repito y se lo agradezco porque fue alucinante. Después de eso preparé un show donde hacía los relatos y hacía las canciones. Y creo que hay un momento donde se empezó a juntar tanto eso que ahora estoy en la etapa de convertir los relatos en canciones. Las letras de las nuevas canciones parten de cosas más concretas. En eso estoy ahora. De hecho voy a sacar un single dentro de poco que parte de un relato. Con lo cual para mí tienen que ir de la mano. Hoy por hoy mi visión es que una letra tiene que entenderse, tiene que tener la poesía necesaria, pero está bueno que sepas de qué me estás hablando y no ser tan... no sé, no quiero poner un ejemplo porque parece que me estoy burlando de algo. Rompe la sota, agárrala, ¿no? Ahí está. No ser tan ambiguo, abstracto. Claro, que siento que un poco que se ha perdido, ¿no? O sea, esa ambición de querer contar cosas. Yo siento que a veces por ahí, o sea, importa un poco más el ritmo o quizás unirse a las tendencias, pero yo sí valoro esta gente que todavía intenta hacer historias con las canciones, ¿no? Sí, hay un punto medio porque ya es o esta cosa abstracta, que creo que ya es más nicho, o lo que es una letra urbana, que en algunos casos es buenísima y te cuentan un montón de cosas, y en otros casos quizá más cercano al reggaetón, donde culo, chela y culo y chela, y ahí se quedó. ¿Se pueden decir esas palabras en un podcast literario? Sí, se puede, absolutamente. Okay. Absolutamente. Sí, si hay gente que me dice, o sea, que le falta el respeto a los entrevistados porque vengo en short, imagínate. O sea, esto es lo menos académico que vas a encontrar, ¿no? Ah, bueno, por lo menos estás vestido. Sí, o sea, sí, efectivamente. Bueno, habría gente que vestir un poco mejor los argumentos, como te decía anteriormente, ¿no? Cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan, por ejemplo, mucha gente académica se encrespó. Y dijo, no, lo que hace Dylan no es literatura. ¿Por ahí tú tienes una opinión formada respecto a eso? ¿Te pareció bien, mal? Mi opinión es que se lo tenían que haber dado a Leonard Cohen y no a Dylan. No tengo ningún resquemor, ninguna contra a que le den el Nobel a alguien que no es, literalmente un escritor. Son escritores. Escribir letras de canciones también es escritura, porque lo que cambia es el formato. Pero Bob Dylan no soy fan, no es santo de mi devoción. Las letras, yo tampoco soy fanático de leer las letras en inglés, pero me gustan mucho más las letras de Leonard Cohen, me parece más poético, incluso escribió libros. Son como dos tipos de la misma vertiente, son como primos, ¿no? De época, de ideas, de todo. Pero yo se lo hubiera dado a Leonard Cohen, loco. Te soy sincero, yo nunca enganché tampoco mucho con Dylan. Y por ahí también surge este esnobismo, ¿no? Yo sabía que le iban a dar y yo escuchaba a Dylan desde hace un montón de tiempo. A ver, o sea, acá en el Perú creo que Dylan no es un cantautor tan conocido o que tenga tanta llegada. Por ahí de repente en un público nicho, pero no es tan masivo, ¿no? No, es de culto en todo el mundo. Hay muchos artistas de culto mundiales hiper famosos, pero ¿quién escuchó? Realmente, haces una encuesta y saben quién es, pero un tema lo sumo, ¿no? Y un tema como Blowing in the Wind, que es de hace 50 años. Y claro, es como cuando alguien dice, de pronto yo leí 100 años de soledad de García Márquez, que según una encuesta, o sea, es el autor que más gente dice haber leído cuando en realidad no lo han leído, ¿no? Es curioso eso, ¿no? ¿De dónde viene esta idea del ser humano de querer decir que hace cosas intelectualmente positivas cuando en realidad no pegan con ellos, ¿no? Eso también sería interesante de saberlo, ¿no? Hay algo, yo creo que lo intensificaron un poco las redes, es que querer como aparentar algo, querer mejorarse a uno mismo, y ese es el gran problema de que en las redes uno se autoedita, entonces pone lo mejor, y a veces tiene tanto afán de poner lo mejor que lo mejor no es cierto, y ahí empieza el problema. Claro, es una ficción al fin y al cabo. Es un relato.
Hay una cuestión a veces cuando la gente me dice como que la ficción tiene que tener un bonito final. No fue tu caso en el tema de la cuarentena, que justo coincidió con una ruptura amorosa. Así es. Ujú. Sí, yo de hecho con la madre de mi hijo nos separamos, e incluso ¿me estás pidiendo que haga un relato? Esto es parte del guión. A ver, vamos directo al punto. Si querés que te lo cuente con historia, vamos directo. Vamos directo a la historia. Bueno, entonces. es así. Gianfranco, imagínate separarse en pandemia. Ya. Ahora imagínate separarse 6 días antes de la pandemia, cuando Ujú. nadie sabía que se venía una pandemia. Ahora imagínate además muchos resentimientos en el aire. A eso sumale un hijo de 4 años en esta ecuación. Sumale que él era asmático y ella hipertensa. A eso sumale que ella se puso muy paranoica en los cuidados y él era muy relajado en los cuidados. Bueno, con todo eso, con todo ese paquete de cosas, imagínate que a los 2 meses, él, que ya vive en otro lugar, le comenta a ella que se va a ir a cortar el pelo, o mejor dicho, va a llamar a cortarse el pelo a alguien a domicilio, como era en ese momento, porque ya tenía el pelo que parecía un arbusto. Te podrás imaginar lo que habrá dicho ella. Ni loca te dejo hacer eso. Nos vas a contagiar y matar a los 3. Y yo misma te voy a cortar el pelo si no queda otra. Ahora imagínate, con todos los resquemores, con todo el estrés de la pandemia, con el estrés de atender y cuidar a un niño de 4 años, y con muchos resentimientos en el aire, con todo eso imagínatelo a él, imaginando la mano de ella con una tijera filosa a 10 centímetros de su cuello. Pero imagínate que no le queda otra más que aceptar. Ahora imagínatelo a él las 4 noches anteriores a la cita pactada sin poder pegar un ojo, pensando en la mano de ella sosteniendo una tijera grande y filosa a 10 centímetros de su cuello. Imagínate que llega el día y él llega temblando a donde vive su ex con su hijo, y sin decir una palabra, toma una silla, la pone frente al espejo del baño, se sienta en la silla, y ella también, a cara de perro, aparece con la tijera, la famosa tijera grande y filosa, y solo queda esperar el acontecimiento. Pero imagínate que ella no solo le corta el pelo mejor que nunca, sino que se toma unos minutos para que las patillas estén parejas, el remolino de la nuca lo más domesticado posible y la incipiente calvicie lo más tapada que se pueda. Ahora imagínate que en ese momento, recién en ese momento, él se da cuenta de que estaban dejando de ser una pareja rota para pasar a ser 2 personas separadas, con los resentimientos junto con los pelos en una bolsa de plástico y con un hijo en común, mirándolos divertido. Bravo, vamos ahí. Tengo una curiosidad, ¿de qué tamaño era esa tijera y si es que era realmente atemorizante? No, hay que exagerar a veces. Una tijera como cualquier otra, lo que pasaba era en la cabeza de uno. Pero realmente te agarró ese cagazo en medio y dijiste, Sí. de repente... Sí. Y lo maravilloso es que muy poco después de eso yo le mandé este relato a ella y simplemente me dijo, maravilloso, sí, fue eso. O sea, porque eso lo sentí yo, pero ella por ahí simplemente me cortó el pelo y ya, pero días después que dije, esto se llama corte de pelo, esto es una historia, y se lo mandé y sintió y dijo, sí, yo sentí lo mismo, fue mágico. De hecho, o sea, me hubiese gustado que ese cuento estuviese aquí, en 40 cuentos de cuarentena, que estaba publicado justamente por Peso Pluma, que es una muy buena editorial, dicho sea de paso, que está publicado a la limón, vamos a decirlo así también, con Rómulo Franco Ruiz Bravo. La cuarentena fue también un periodo de tiempo en el que trataste de escribir, y te salió esto. Para mí el 2020 para mí fue un año mágico. O sea, yo creo que ya no se habla de la pandemia, porque es como nadie quiere recordarlo, ¿no? Me parece. Es como un bache, ¿no? Sí, supongo que la posguerra, año, no sé, 47, nadie quería hablar de Hitler, no sé. Salvando las distancias, creo que nadie quiere hablar de algo traumático que fue tan fuerte. Pero yo recuerdo claramente que el 2020 fue para mí un parteaguas en todo sentido. Y dentro de todo lo que pasó ese año es que me puse a escribir con un amigo
este libro de 40 cuentos que engañosamente infantil, decimos nosotros, porque en realidad son cuentos para ser leídos para que los padres se lo lean a los chicos y conversen después. Porque la cuarentena fue una excusa, un pretexto para hablar de un montón de otras cosas que pasaban en el Perú, sobre todo, en el mundo, pero en el Perú. De hecho, muchos cuentos están inspirados en noticias. Entonces son todos personajes, niños o animales o hasta extraterrestres, encerrados, viendo el mundo a través de la ventana. Y lo que ven esos son los cuentos. El resultado de esas observaciones son los cuentos. Pero ahí aparece todo, aparece el machismo, la desigualdad, el bullying, los problemas mentales, un montón de temas que afloraron en la cuarentena. Entonces, bueno, apareció la idea de ponerlos todos, y era una catarsis para nosotros, y era una forma de distraerse. Y bueno, dentro de eso también hay 2 o 3 cuentos inspirados en cosas que me pasaban con mi hijo. Pero bueno, fue algo muy grato de hacer y todavía sigue estando y le fue bien. Incluso ganó un premio Luces, ya se va por la 2ª edición y es algo ahí que sigue estando y es algo que me da mucho orgullo haber hecho. Hablando de ese premio que vamos a perder, por supuesto. No vayas con ese espíritu, porque nunca se sabe. Es que, ¿sabes qué? Justamente, no sé si fue Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, autoras argentinas, dicho sea de paso, que mencionaban que tanto mindfulness y tanta esta idea de que todo tiene que tener una lección aprendida, por ahí le había hecho daño a la gente, como que dice, ¿sabes qué? Hay que ir directo al dolor porque el dolor me va a hacer aprender algo, y a veces el dolor es simplemente dolor, y hay que abrazarlo, y hay que dejar que pase, y quizás después de eso, por ahí sacas una conclusión o sacas un aprendizaje. Pero te pregunto, ¿no? ¿vas a sentir dolor si perdés el premio Luces? Es una muy buena pregunta. Entrevistemos. Como diría como diría César Vallejo, el dolor es el dolor 2 veces, ¿no? Y nos golpea a 60 minutos por segundo. No sé si me duela tanto perderlo porque se lo perdería frente a otros grandes creadores de contenido, pero sí creo que la mano viene bastante complicada, ¿no? Bueno, te cuento que yo lo gané y no me cambió la vida. Todo lindo, está muy bueno. Menciona ahí, digamos, ganador del premio Luces. Está bueno, pero ya ganaste. Espero que ganemos likes y ganemos compartires con este video. Dicho sea de paso, ¿a qué iba con la reflexión a propósito de esto? Porque los cuentos no necesariamente tienen una moraleja. Hay gente que realmente cree que los cuentos tienen que mostrar la mejor versión de uno mismo, y no necesariamente. Aquí están las peores versiones de los seres humanos, Sí. justamente, ¿no? Sí. Las moralejas yo las dejo a las fábulas, ¿no? Esa cosa de cuentito, digamos, cerradito para que los nenes digan, ok, sí, no hay que robar. Bueno, pero me parece que cuando uno habla de más, entre comillas, literatura, tiene que abrir el juego a que lo complete el que lo lee, o en este caso para mí a que eso abra una conversación con tu hijo o con tu hija. De eso se trataba, esa era la idea. Y sí, me gustan esas, en cualquier cosa que leo me gusta eso que, me va sugiriendo algo y lo cierro yo. En toda rama artística eso es importante. Si no, es como un enlatado, bueno, pero ya abriste la lata, ni siquiera me enseñaste, la puedo abrir yo primero, ni siquiera cocinar, abrir la lata, déjame que yo lo haga, ¿no? 40 cuentos de cuarentena que tienen un poco esta hilación de las 1001 noches, ¿no? Esta idea de que todas las noches va justamente un nuevo cuento, que insisto, o sea, no es necesariamente la historia de buenos ejemplos. O sea, de hecho, a mí me gustan los villanos de las historias, me gustan estos antihéroes. Tú tienes una historia a propósito de un antihéroe que es también uno de mis antihéroes favoritos, y creo que el de varios y sobre todo en la Argentina. ¿De quién me estoy hablando? ¿El Diego? De Diego Armando Maradona. Ahí nos conocimos. Efectivamente, él estaba narrando este cuento de Maradona en plena expoferia argentina y yo dije, hay que fichar a este Daniel Sacro. Gracias, San Diego. Te hizo el milagro. Sí. Cuéntame cómo va eso, justamente. Bueno, a mí me gustan, digamos, tomar a personajes más allá de lo que significa el personaje puntualmente, o hacer un tributo, ¿no? Esto no era un tributo a Maradona, sino era un buen pretexto, el Diego, para hablar de otra cosa. Como siempre pasa, ¿no? Que en realidad ahí está lo valioso. Y en este caso yo quería hablar de algo y me di cuenta que él era perfecto. Esto viene de una opinión que yo tengo que es verdad. Para mí el mejor Maradona es el de los 90. El que jugó en Sevilla, 92, Newell's 93 y Boca 95 a 97. Acá no entra el Maradona de Estados Unidos 94. Esa es otra historia.
Yo sé que la mayoría, cuando yo digo eso, se indignan, se ofenden y me dicen, no entendés nada de fútbol, el mejor Maradona era el del 86. Y yo les digo que no entienden nada, a lo que yo voy. Para mí, el mejor Maradona es el Maradona de los 90. Sobre todo porque cuando me dicen que el Maradona de los 90 estaba en la decadencia, yo les respondo que no estaba en la decadencia, sino que era alguien buscando la belleza, a pesar de la decadencia. 3 escenas. La buscó haciendo jueguito con una pelotita de papel en Sevilla, la buscó haciendo una rabona frente a Islas cuando juega en Newell's, y la encontró en Boca varias veces, pero por ejemplo cuando hizo un gol de emboquillada frente a Belgrano, después de errar 5 penales seguidos. El Maradona de los 90 es Elvis gordo cantando Unchained Melody en Las Vegas. Es Van Gogh desorejado pintando su autorretrato en Arles. Es Miguel Grau herido disparando su último cañonazo en el Pacífico. Por todo esto, para mí, el Maradona de los 90 es el mejor Maradona, porque no hay ni habrá nada más conmovedor que buscar la belleza a pesar de la decadencia. Y ese simple acto jamás podrá llamarse decadencia, sino belleza. Muy bien, por favor, aplauso, por favor, vamos. Me gusta lo espontáneo, ¿no? Sí. Es que, a ver, realmente tú ves hasta poético el esfuerzo que hace el Diego en La Pampa para volver justamente a un mundial. Es un mundial que se lo afanan, o sea, que se lo sacan de encima, motivado por una frase que le dijo su hija, ¿no? Papá, ¿cuándo vas a volver a jugar como en los videos? O sea, si eso no te rompe el corazón, o sea, ¿qué te lo rompe? La hija ¿no? le estaba diciendo, quiero más magia y menos decadencia. Efectivamente. Y lo logró. Y lo maravilloso es que el tipo resucitó 1000 veces. Pero es verdad, a mí me gusta ver los videos de él jugando en los 90 porque son poquitas los momentos de magia. Pero para mí esos momentos de magia valen más que el gol contra los ingleses. Porque no es solo Maradona, cualquiera que está en el hoyo, en la peor situación y trata de encontrar un poco de luz, de poesía, de algo que valga la pena hacer o decir o concretar, es como un acto poético, ¿no? Me gusta que rescates esa escena de Diego jugando con una pelota de papel en Sevilla a punto de patear un córner, ¿no? Porque hace jueguitos con la pelota, la patea y todavía hace como un... Perdón. Sí, ¿no? O es sea, un niño, le dice al director de escuela, ¿no? Perdón, me divertí, una travesura. Era un travieso, ¿no? Efectivamente. Bueno, era en todo sentido. Yo hablo en la cancha, pero... Igual se peleó con Bilardo y terminó a las piñas eso, ¿no? No terminó muy tan bien, polémico, ¿no? pero bueno, no sé, yo lo amo, pero no lo conozco. Por ahí fue un gran canalla también. No sé cómo era como persona. Era complicado, parece. También ser Maradona debe ser muy complicado. Yo lo que digo siempre con él es, loco, bastante que no enloqueció y no se murió a los 30 y pico, porque lo más lógico era que pase eso. ¿Sabes lo que es ser un tipo con esa presión y que además en cualquier lugar del mundo te jode, no puedes salir a la calle? O sea, salió de Nápoles con bomberos de un cine. O sea, sí. a ese nivel llegaba la popularidad de Maradona. Sí, pero bueno, como personaje literario me parece fabuloso. No sé si llegue a tanto la popularidad de este podcast, no sé si nos saquen de un cine con bomberos. Lo que yo sí sé es que quiero terminar esta conversación con Daniel, excelente conversación, con una canción de Daniel, para gusto y deleite de todos los espectadores y espectadoras del Buen Librero. Bueno, traje la guitarra casualmente, así que vamos a hacerlo. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar... bueno, no hablamos nada de música, hablamos más de literatura, pero un poco va todo de la mano. Hay un disco que saqué hace ya un par de años que se llama En mi azotea ya no hay aeropuertos. Título extraño, pero un poco juega con lo que es la mente y la cabeza. La azotea es un poco la cabeza, y cuando una cabeza está en paz y no tiene ruido, no hay aeropuertos ahí, está en paz. Entonces ahí hay una canción que se llama Tres Orillas. Que bueno, también obviamente parte de una historia, un relato o algo, pero la música tampoco tiene que explicarse, así que por eso, ¿la hacemos? Dale. Éramos los tres, un solo cuerpo, éramos los tres,
trampa y deseo. Éramos los tres, los que creyeron. Éramos los tres, los que no ven. Melodías que se afinan en la misma canción, en otra tonalidad. Tres orillas no se enfrentan, solo se enfrentan dos, y la tercera es neutral. Éramos los tres, trampa y deseo. Éramos los tres, impedimentos. Éramos los tres, tres esqueletos. Éramos los tres, los que no ven que así al final ninguna orilla se moja ni ardí. Oh, no, no, no. Ahora viene el relato. Éramos los tres, dos que faltaban a tres. Éramos los tres, pura química, pura espuma. Éramos los tres, la ciudad llena de bruma. Adivina cuál. Éramos los tres, lo que no puede ser. Éramos los tres, 6 ojos, 6 piernas, 3 bocas. Éramos los tres, 6 cuernos, 3 rocas. Éramos los tres, la suerte que siempre se enroca. Éramos los tres, lo que no puede ser. Melodías que se afinan en la misma canción, en otra tonalidad, y se pisan los tres orillas, no se enfrentan, solo se enfrentan dos, y la tercera es neutral. Nunca sabe que tres orillas no se enfrentan, solo se enfrentan dos, y la tercera es neutral, y se pisan los pies. Nunca sabe que un veneno. Oh, no, 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 no. ¡Bravo! No fueron 3, pero sí fueron 4 veces que nos nominaron a los premios, y esperemos que alguna de esas llegue a nosotros, pero sobre todo llegue también a Daniel. Quiero que lo sigan en Instagram. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Soy Sacro o Daniel Sacro, ahí está. Está el Instagram, está Facebook, hasta está TikTok, que no lo entiendo, pero lo tengo. Y antes que me olvide, quedamos que si ganás el premio Luces me vas a invitar a comer a la Rosa Náutica. ¡Epa! Sí. Bueno, ya saben por qué tenemos que perder. Comprometido públicamente. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo viernes. Ya saben que pueden buscarlo como Soy Sacro. Y si tienen una participación continua y evidentemente pertinente, Daniel los agrega a un grupo de WhatsApp en los cuales te manda de relatos. En el que ¿verdad? estás. En el que estoy, evidentemente. Sí, se me ocurrió este verano. Dije, ¿por qué no tengo alguna conexión más directa con la gente que me sigue? Porque aparte en Instagram uno no está todo el tiempo. Así que sí, armé un grupo de WhatsApp. Todavía no tiene suscripción, todavía. La primera es gratis, después vemos. Pero sí, ahí está en mi Instagram. El primer post dice... básicamente me mandan su celu por inbox y los agrego, y ahí mando cosas todos los lunes para que los lunes sean viernes. Así, efectivamente, los lunes sean viernes. Hoy fue viernes, hoy cerramos este programa. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, y pese a muchos con el mismo conductor. Ahí nos vemos.